Estamos en estos días, por la mañana, el domingo por la mañana, con una serie de mensajes que tienen que ver con la identidad. ¿Y la identidad de quién? Nuestra identidad como cristianos, pero como seres humanos. Se ha distorsionado la identidad. Empezamos con el origen de qué somos, qué realmente somos como ser humano, y fuimos a la ciencia y hablamos del ADN de Dios y que tenemos ese mismo ADN, y hablamos que la ciencia encontró al descubrir el ADN, el genoma humano, que realmente hay un creador y que fuimos creados y que este cuerpo fue hecho para ser eterno. Sin embargo, algo falló, algo pasó, y nosotros lo sabemos, que es el pecado que entró a través de Adán y Eva, y ese pecado nos trajo muerte, nos trajo perder autoridad. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Qué fue el propósito de Dios? Dios nos creó y nos dio una identidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, que Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, para que no enseñoremos. No enseñoremos. Ahí está la palabra de Dios para que la lea. Si no, véalo en su Biblia, anótelo. Para que seamos señores de aquí de la tierra. Como nuestro Señor en el cielo, nosotros señores aquí en la tierra, gobernando sobre toda la creación de Dios. Dios hizo la creación para nosotros, para enseñorearnos sobre ella. ¿Qué significa enseñorear? No abusar, ¿no es cierto? Tampoco, porque el ser humano ha abusado de la tierra, ha abusado contaminando, ¿no? Y demás cosas que lo haya hecho el hombre alejado de Dios, perdiendo esa identidad. Cuando se pierde la identidad, se va a cualquier lado. El hombre, cuando no sabe para qué vive, para qué existe, y el ser humano está perdido. Una pregunta que la gente se hace: ¿qué propósito tiene la vida? El trabajo, la familia. ¿Cuál es el propósito? ¿Dejar un legado? ¿Tiene ese propósito la vida? ¿Dejar un legado a las futuras generaciones? Es bueno. Dice el dicho que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Pero eso no es el propósito del hombre. El propósito de todo hombre aquí en la tierra es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y cómo lo vamos a extender? Nosotros predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Cuando vos tenés la identidad de Dios en vos, cuando vos sabés quién sos en el Señor, testificás la palabra, predicás la palabra. Lo que vos tenés, lo querés que lo tengan todos, porque querés que todos tengan esa identidad, que todos lleguen al conocimiento de Cristo, para que esta ciudad cambie. Hablamos de la Argentina, pero no hablemos globalmente de la Argentina, de tu barrio, de tu cuadra. La manifestación del poder de Dios, la predicación de la palabra. Que tu cuadra cambies depende no de la peor persona, el que ponga la música más alta, sino de vos. Que tenga una identidad firme en el Señor. Sepas quién sos, y en esa identidad te paras firme. Cuando vos sabes quién sos, nada te puede titubear, nadie te puede hacer titubear, nadie te puede sacudir, nadie te puede mover la estantería, como dice el dicho, ¿no es cierto? Porque estás firme y sabes quién sos. Pero el diablo va a tratar de robar esa identidad, te va a tratar de decir quién sos. Por eso la semana pasada estábamos hablando de la identidad de Cristo en nosotros. Cristo no es solamente parte de la historia, sino del presente. Si el Señor Jesucristo hubiese hecho todo para mostrarnos el camino y nosotros estar acá sin poder hacer nada, no producir milagros, maravillas y señales, ¿de qué serviría? Estamos hablando de una historia y poder imitar una historia, pero el Señor Jesucristo vino para marcarnos el camino y nos dio el poder y nos volvió a dar esa autoridad en Él, en Cristo Jesús, esa autoridad que Él tuvo aquí, y nos mostró cómo ser y cómo actuar en el Señor. ¿No es cierto que es así? Leíamos la semana pasada de la identidad de Cristo en Juan 8. 14 decíamos que el Señor Jesucristo sabía quién era. Decía: yo doy testimonio de sí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él tenía la identidad bien firme. Él sabía quién era.
La palabra de hoy, continuando con esta serie de mensajes de la identidad, tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento. Pero más que conocimiento, es sabiduría. Sabiduría es, para uno tener sabiduría, el principio, la base de la sabiduría es saber, ¿no es cierto? Y ese saber asimilado, ese conocimiento bien asimilado. Nosotros hablamos de 3 palabras como si fuesen lo mismo: inteligencia, sabiduría y conocimiento. Conocimiento es lo que uno absorbe y lleva a saber algo y lleva a la sabiduría. Y la sabiduría lleva a la inteligencia, porque esa sabiduría, cuando uno tiene la sabiduría, lleva en práctica a la inteligencia. Uno actúa inteligentemente, ¿no es cierto? Actúa inteligentemente, y así es como el Señor quiere que actuemos. Pero para eso necesitamos sabiduría, para actuar, para saber nuestra identidad, quiénes somos en el Señor. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Efesios 1:17. Hoy es el Día del Maestro. Felicidades para todos los maestros. A la maestra de escuela dominical, está la directora, le mandamos un saludo. Y a todos, no nos escuchan, pero bueno, ya se van a enterar que le mandamos saludos. La maestra, qué paciencia, ¿no? Cuando decimos necesitamos maestra para la escuela dominical, hace la hermana. Ministerio difícil si lo hay. Efesios 1:17. Esta es mi oración hacia cada uno de ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? En los santos. Nosotros somos los santos. ¿Cuántos se lo saben? Nosotros somos los santos. No, pero santo, pastor, no. Así lo dice la palabra de Dios. Y ese es lo que debemos buscar, la santidad. Buscar ser santos. Dios nos santifica a través de Cristo Jesús, y la sangre del Cordero, que fue perfecta, nos limpia de todo pecado y nos lleva a justificarnos y a santificarnos, y podemos ser verdaderamente santos, separados para Dios. Amén. La herencia de los santos, ¿dónde está? En el conocimiento, en saber del Señor, en tener la identidad. Dice la palabra de Dios, dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, de los que creemos. ¿Cuál es esa fabulosa, maravillosa grandeza de su poder? Dice, la cual opera, según la operación, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Qué lindo, eso ya, tremendo lo que Dios hizo, lo llevó, lo levantó, le dio poder. Pero dice la palabra de Dios que lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. De Cristo Jesús, a los pies de Cristo Jesús. Pero como le decía, si eso sería solamente, sería cuestión de historia, y sería bueno, ¿qué sería conmigo, con mi identidad? ¿Qué afectaría mi identidad? ¿Por qué sería mi identidad la de Cristo? Porque si Él lo logro de Jesús, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero atienda bien lo que el Señor quiere decirle. Y le dio por cabeza, por autoridad, por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia.
Pero como no al hombre, ¿por qué a la iglesia? La iglesia no es la estructura, no es el edificio. La iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros, en unidad, en entendimiento. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Usted, yo, todos nosotros somos la iglesia de Cristo. No solamente nosotros, sino todos los que manifiestan el poder de Dios, todos los que reconocen que Cristo Jesús murió por ellos y que resucitó y está a la diestra del Padre. Es la iglesia de Cristo, somos todos nosotros, unidos en un mismo sentir, unidos por la fe, a pesar de que están en otro lugar, no tienen la maravillosa revelación de venir acá a la Catedral de la Vida. Somos cada uno de nosotros, por eso es importante congregarse. Algunos dicen, no, bueno, yo me gustan más las prédicas en internet, a pesar de, bueno, acá en la catedral la pasamos en internet a la prédica, pero entender que tenemos que venir a la casa de Dios. Necesitamos venir a la casa de Dios para ser parte de la iglesia. El Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia, no a las personas, viene a buscar a su iglesia. Eso lo dice la palabra de Dios. No viene a buscar grupos de personas o a personas individuales. Por eso es importante saber que podemos escuchar, justo uno tiene esa posibilidad, ¿no? Internet tiene muchas cosas malas, pero tiene algo maravilloso, que uno no tiene una adoración a mano, puede abrir la computadora, buscarla y escuchar esa adoración, escuchar y buscar. Ay, ¿cuál era la del domingo que estaba cantando Ruth? A ver, vamos, como decía, y parte de la música la escribe y le aparece la letra y puede buscarlo, y algo maravilloso, y encontrar una palabra justa en internet que habla a su corazón. Pero lo importante es congregarse, venir a la casa de Dios, tomar la cena del Señor. El que no toma de mi carne y de mi sangre, decía el Señor Jesucristo. Y sabe, cuando predicó esto, muchos se fueron. Pues dice, ¿cómo que comer sangre, comer carne? Tu carne, comer, no me gusta esto. Y dice que muchos se fueron. La contienda por decir, ¿qué es esto? Es raro. Por eso es muy importante tomar del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Entender, tomar este entendimiento, que cuando nosotros tomamos de la copa, tomamos de ese vino que santificamos y se convierte no en esa copa, ni en nuestro estómago, porque usted cuando toma del pan, no come un bife, clarito, ¿no? La palabra de Dios no habla que se convierte, pero nosotros, en nuestro espíritu, recibe la carne y la sangre de Cristo. Por eso es importante, y esa es la cual no entra en pacto con el Señor Jesucristo. Siempre dice, recordar en memoria de Él, del sacrificio de la cruz, del pacto que nosotros hicimos un día. Por eso es muy importante, si usted la semana pasada no vino a la Santa Cena, porque usted sabe, el primer domingo de cada mes lo hacemos a la mañana y el segundo de cada mes lo hacemos a la tarde, en forma organizada, ordenada, de esa manera. Por eso, si usted no pudo venir la semana pasada, venga esta tarde, porque vamos a dar la Santa Cena. Y si por algún inconveniente usted no puede venir a la iglesia porque está imposibilitado, llame a la iglesia, porque le vamos a llevar la Santa Cena. Si está imposibilitado de moverse, le llevaremos la Santa Cena a su casa. Pero lo importante es congregarse. Amén. La palabra de Dios habla que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Escudriñar la palabra de Dios. Aquí está la mayor sabiduría del mundo, encerrada aquí. Aquí en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios. Usted ve para cada inconveniente de su vida. Aquí está la solución. ¿Por qué? Un libro con tanta sabiduría. Porque este libro habla al día de hoy. No es un libro de historia, es el poder de Dios. El Espíritu de Dios está en cada letra, en cada palabra. Por eso debemos buscar y escudriñar y buscar la sabiduría de Dios. Un consejo que le doy en el devocional es algo tremendo, porque usted lee la palabra de Dios en una forma ordenada para que le lleve a revelación y pedirle que Dios le hable en el día. Por eso hacemos aquí en la catedral ese tipo de devocional personal, que lo escribimos nosotros. Escribimos cada uno de nosotros según lo que el Señor nos habla a través del devocional. Por eso le invito, haga el devocional. Si quiere lo puede hacer online.
en la página de la Catedral de la Vida.org o en el FacePage de la página de Facebook. Todos los días se está poniendo. Lo puede hacer online, escucharlo y leerlo al mismo tiempo. Y después anota y toma nota. Como también le aconsejo, un proverbio por día. Tiene la palabra de Dios 31 capítulos, uno para cada día. Uno para cada día. Y la palabra de Dios te da sabiduría. Te da sabiduría. Te da sabiduría. El apóstol Pablo le decía a los colosenses, en Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acá lo refiere a un poquito más allá que la inteligencia natural, la espiritual a la cual debemos llegar, que va más allá de la natural. Y quiero decirle los que piensan que una cosa es lo natural y otra cosa es lo espiritual, que son dos cosas completamente separadas. Quiero decirle que Dios es espíritu y creó todas las cosas naturales. Nosotros somos cuerpo, pero también somos espíritu y tenemos un alma. Nosotros tenemos que entender que el espíritu es parte de nuestra vida y muchas veces por ese desconocimiento no nos encargamos de él. Nos encargamos del cuerpo, lo vestimos, le damos de comer. Algunos le damos muy bien de comer. Nos esmeramos en eso. Algunos muy bien en vestirse. Pero el alma y el espíritu lo descuidamos y tenemos que entender que nuestra identidad no es cómo nos vestimos. Nuestra identidad no es lo que comemos, ni es lo que vivimos, sino nuestra identidad, la cual Dios quiere que lleguemos a ser en santidad, en búsqueda de Él. Dice la palabra de Dios para los que piensan en las discusiones vanas, en las cosas terrenales. Habla en Santiago 3:13. Yo se lo leo rápidamente de la palabra de Dios. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contienda en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, hay mucha gente que tiene una sabiduría para pelear. Son campeones. Tienen el trofeo, tienen la medalla de oro en las contiendas, ¿no? En los celos, en las discusiones. La ganan todas las discusiones. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire el origen de esa sabiduría. Porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primero pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Esa es la sabiduría que debemos buscar. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cómo es la sabiduría que necesitamos adquirir? ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos para tener nuestra verdadera identidad? Buena sabiduría. Pues hay cosas que te enseñan, ¿no? Hay cosas que hablan, hay libros que hablan cualquier verdura, ¿no es cierto? Hay gente que dice cada pavada. Hay gente que dice cada cosa, cada insensatez, y escribe un libro y que dicen pavadas, pero buscar y analizar. Y todo libro que lea, vaya a la palabra de Dios, porque este es el libro de los libros. Aquí está la base de toda sabiduría. Usted puede tener revelación leyendo libros, instruyéndose, eso es lo que necesita. Nosotros entendemos el buscar de Dios, el buscar su presencia, su rostro, la oración, pero también necesitamos esa instrucción, buscar sabiduría, instruirnos. Por eso aquí en la catedral tenemos la escuela bíblica, apostólica y profética,
Está a disposición. Esto no es para los líderes, es para todo el que quiera ser parte y que quiera tener conocimiento, porque no es suficiente con escuchar una prédica de domingo. La prédica de domingo nos lleva a solucionar nuestros problemas, como esto te da identidad, y actúas en el poder de Dios y desatas el poder de Dios en tu vida, y tu vida cambia, y tu hijo está enfermo y pones las manos sobre él y se sana. Tenés un problema, orás, doblás rodillas, te levantás y el milagro sucedió. Se acabó el problema, se acabó la dificultad, y ves el poder de Dios cuando te parás en la identidad de Dios. Pero necesitamos tener sabiduría para llegar a esa autoridad. Tenemos que tener sabiduría, por eso está la escuela bíblica. Participe los días lunes, hable con el presbítero Alejandro, está aquí sentado en el primer banco, cómo ser parte, instruirse. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento, el pueblo de Israel, no es que no tenía conocimiento, tenía conocimiento, pero le faltó. Hoy al pueblo de Israel le falta conocimiento, pero si hay algo que es de admirar del pueblo de Israel de hoy en día, es la identidad. Ellos saben quiénes son. Pero esa identidad, ¿sabe cómo se logra? No por decir, Señor, dame sabiduría, y simplemente eso, porque le podemos pedir a Dios sabiduría. Es instruirnos, capacitarnos. Y a los hijos, ¿usted sabe lo que hace el pueblo de Israel? En la comida no se ve televisión. En la comida no se habla de los problemas. En la comida no se critica al vecino. No se le saca cuero a la suegra. En el momento que se reúnen en la mesa, se habla de cómo están los hijos. Lo exhorta, le dice, sí, hijo, vas a llegar bien alto, vas a lograr, Dios está con vos. Lo bendicen, le dice, ¿quién son? Y necesitamos entender esa identidad que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Valés mucho. Te podés equivocar, pero siempre te voy a amar. ¿Se lo ha dicho a su hijo? Te podés equivocar, te voy a seguir amando. Te va a reventar. Otra cosa. Reventar en cordobés no es literalmente lo que significa, sino darle una buena paliza, ¿no sé? Que necesita, ¿no sé? Pero no lo vamos a dejar de amar, porque es cierto, uno como padre no va a dejar de amar al hijo por más haga lo que haga. Siempre lo vamos a amar y siempre vas a ser mi hijo. Siempre tenés un lugar a donde acudir. Si tenés problemas, siempre podés contar conmigo. ¿No es cierto que podemos decirlo a los hijos? Pero debemos decirlo. No, él lo sabe. Debemos decirlo. Padres, madres, háblenle a los hijos. Denle esa identidad. Díganle, denle palabra de aliento, palabra de bendición. Díganle qué inteligente que sos, hijo. En esto, ver lo positivo. No ver lo negativo de los hijos, no recalcarle lo negativo, porque muchas veces nos basamos en lo negativo para llamarle la atención, pero no le decimos las cosas positivas que tienen. Tienen muchas cosas buenas, como nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos algunas, muy poquitas, cositas de nada, cosas malas. Es así, por eso necesitamos trabajar con nuestros hijos. Bendecirlo en esa mesa, hablar con los hijos, cómo te fue en la escuela, qué pasó, vas a llegar lejos, hijo, vas a lograrlo. A las hijas decirle, hija, sos hermosa. Padre, madre, sos hermosa. Pues ¿sabe qué? Cualquier tonto le viene y le dice, sos hermosa, y ya presta en el oído. ¿Por qué? Por la falta de identidad. Ay, me dijo hermosa. ¿Qué? Y viene un lobo vestido de oveja. Padres, presten oído. Pero es cierto, díganle lo hermosa que son. A ver si se la cree. No. Díganle, bendigan a sus hijos. Instrúyanlo, exhórtenlo. Vas a llegar, hijo, vas a lograrlo. Si te esmerás, si te esforzás. Sacás esto que no te conviene, esta amistad que no te convienen, vas a llegar lejos. Si haces esto, si haces lo otro, lo vas a lograr. Enfócate. Y sobre todo, busca de Dios. Instruite
en la palabra de Dios, decirle a nuestros hijos y hacerlo nosotros. Proverbios 4:5, y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de la razón de tu boca. No se aparte. Hablar, razón, no la apartes. No la dejes y ella te guardará. Ella te guardará. Está hablando de la sabiduría, de la inteligencia, te va a guardar. Muchas veces los errores los cometemos por tontos, por no tener sabiduría, por no tener inteligencia. ¿No es cierto que es así? No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará como cuando tú la hayas abrazado. Este es un consejo de la palabra de Dios. Por supuesto, el enemigo, el diablo, no quiere que sepas. Quiere tener un pueblo ignorante, sin sabiduría, porque cuando alguien no tiene sabiduría, no tiene identidad, no sabe quién es. Como los políticos, ¿no? Es fácil de manejar a alguien que no tenga sabiduría, no tenga entendimiento, que con 2 pesos lo arreglan. ¿No es cierto que es así? Toma 2 pesos, anda a votarme. No quieren que tengan sabiduría, porque, ¿sabe qué? Dice en la palabra de Dios, en Juan 8:32, ¿qué te hace libre? La verdad. La verdad te hará libre. Sabrás la verdad y la verdad te hace libre, pero no la mentira. Pero ¿cómo saber la verdad? Si no te instruís, si no tenés sabiduría. Podemos tener muchas verdades propias que no son verdades. Verdades para nosotros por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, pero necesitamos tener sabiduría. Job fue un hombre que sufrió mucho y pasó por cosas y entendió que la sabiduría viene de Dios. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría, el poder. Tuyo es el consejo y la inteligencia. Necesitamos también buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos con el Señor, viene la revelación de su palabra, viene la revelación de las cosas, nos muestra el futuro, nos muestra lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos instruye, pero la presencia de Dios nos da inteligencia. ¿Cómo aplicar esa sabiduría? La necesitamos. Es tremendo lo que pasa en la presencia de Dios. Nos viene claridad a nuestra mente sobre las cosas. Como le he dicho varias veces, yo tenía muchas preguntas existenciales y le puedo decir que en la presencia de Dios, todas, o creo que todas, por lo menos todas ellas, fueron respondidas. Yo pensé, bueno, algún día en el cielo se la preguntaré al Señor. No, el Señor ya me la contestó, ya se la pregunté acá y ya me la contestó. Y puedo entender y ver con claridad. Y eso lo logré, esa sabiduría, esa inteligencia, porque eso no lo entendía, no lo tenía claro, no está en ningún libro, no está en ningún lado, sino en la misma presencia de Dios, que el Señor te trae luz. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Y así es como el caminar en el Señor. El caminar en el Señor. El Evangelio es un camino, es acercarnos más a Él, crecer en la fe, pero también en la sabiduría, en el conocimiento. De eso se trata. Para poder ser y actuar en el poder de Dios, tenemos que tener nuestra identidad, saber quiénes somos, pero para eso debemos acercarnos. La palabra de Dios habla siempre que es un proceso, cuando estamos pasando por diferentes problemas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18, y acá dice algo maravilloso. Mas la senda, mas el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está la claridad. Ya sabes quién sos. Ten la identidad de quién sos.
Pero ese proceso es seguir el camino, como dice en Efesios 4:13. Efesios 4:13 habla de a dónde debemos llegar, hasta dónde tenemos que llegar para decir, bueno, hasta aquí llegué, ya conozco todo, ya tengo la sabiduría, ya tengo el poder de Dios en mi vida. ¿Cuál es la altura que debemos llegar? ¿A la altura del presbítero? ¿A la altura del pastor? ¿Del apóstol, del profeta? No, a la altura del varón perfecto de Cristo. Hasta que no llegamos a esa altura, quiere decir que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir buscando en la palabra de Dios, debemos seguir en la presencia de Dios para saber y para tener entendimiento, tener sabiduría para poder actuar en ese poder. Si no llegamos hasta ese nivel espiritual, no podemos parar. Si alguno piensa, no, yo ya tengo escuela bíblica, tengo el instituto bíblico, ya tengo sido instruido, he leído ya la Biblia toda completa, como muchas veces me han dicho a personas que no conocen a Dios, no, yo la leí 2 veces a la Biblia, de punta a cabo, listo, todo. Pero no la ha buscado, no la ha atesorado, no la ha visto, ni la ha leído buscando el poder de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. No, ya he leído, ya es suficiente, ya la leí una vez, completita, pastor, ya leí la Biblia. ¿Sabe cuántas veces he leído la Biblia? Y cada día Dios me habla de algo diferente a través de su palabra. No se trata de cuánto lo leíste, sino seguir haciéndolo. En Eclesiastés 2:26, este versículo me gusta mucho porque dice que Dios a quien le agrada le da conocimiento y alegría. Dice, en cambio, al pecador le da la tarea de acumular más y más para que le dé a quien agrada a Dios. ¿No es cierto que sí? Esto también es absurdo y es correr al viento. No tiene sentido. Si usted dice, necesito sabiduría, también puede pedírsela a Dios. Santiago 1:5 dice la palabra de Dios claramente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y si usted lee todo el capítulo, se refiere a los problemas. ¿Los problemas cómo se solucionan? ¿Con un milagro? Muchos de los problemas es con un milagro. Pero todos tienen que ver con la sabiduría. Porque la prueba se pasa cuando hay un aprobado. Dice, gócesen cuando, si empiezan a leer el versículo número 1 de Santiago, gócesen cuando estén en alguna prueba, por eso lo va a llevar. Pero si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. ¿Cómo no tenés sabiduría? Como los que vienen y me dicen, obre pastor para el examen, ¿estudiaste? Ahí viene el reproche, ¿no? ¿Estudiaste? ¿Querés que haga trampa? Claro, porque si no estudiaste, ¿cómo pensás que te va a ir bien? Pero muchas veces para poder dar ese entendimiento que uno tiene en un examen, necesita la paz de Dios. Por eso es bueno pida, si usted tiene que hacer un examen, pida ayuda, pida oración, es bueno. Y Él le dará, le será dado. Él te la va a dar sabiduría si te falta sabiduría. Y no te va a decir, no, mira que no estudiaste. ¿Qué me pedís sabiduría si no vas a la escuela bíblica? No te va a reprochar, te va a dar sabiduría. Pero necesitamos más. La palabra de Dios refiere que el principio, la base de la sabiduría, que necesitamos como base para empezar a tener sabiduría, es el temor a Jehová. Eso, si lo busca en infinidad de partes, la palabra de Dios dice, el temor a Jehová es la base de la sabiduría. El temor, ¿qué significa temor? ¿Tenerle miedo a Dios? No, temor es honrarlo, es respetarlo, es saber que Él es Dios y que somos su creación y estamos hechos para su voluntad y no Él para la nuestra. Cuando tenemos este concepto, tenemos entendida cuál es nuestra posición y quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios en Proverbios 9:10, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensatos. Tenemos que ser sabios. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que instruirnos. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Leíste? No. Como hacen algunos, dicen, bueno, Dios me va a hablar. Ahí está. Es un versículo. No, pero Dios me habló así, una vez, pero la misericordia de Dios la estás gastando. ¿Cuándo fue que leíste un libro? ¿Cuántas veces te has instruido? ¿Cuánto ya hiciste la escuela bíblica? ¿Ya te has instruido? Necesitamos hacerlo. Necesitamos instruirnos. Si no, uno desprecia la sabiduría. En Proverbio 1:28 habla de despreciar la sabiduría. Dice la palabra de Dios: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Para saber de Dios, conocer de Dios, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y por último, quiero que me acompañe a 1 Juan 3:2. Porque aquí habla de esa identidad ya completa. Cuando ya sea manifiesto en nosotros esa identidad, vamos a trabajar en ese poder. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios, somos actualmente, si recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como dice la Escritura, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no estamos bien identificados, no se manifestó cómo vamos a ser. Vamos a ser en ese camino. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Dios, porque le veremos tal como Él es. Muchos no conocen a Dios. Muchos tienen una imagen de un Dios lejano. Dios está cercano. Dios está aquí. Dios no está, el Señor Jesucristo, mejor dicho, no está en un madero. No está en una cruz. Muchos lo representan al Cristo crucificado, ¿no es cierto? Si usted tiene una imagen esa, si tiene un crucifijo de esos con el Cristo crucificado, tírelo, eso es anatema, tírelo, eso es anatema, la aclaro. Tener una cruz vacía, por supuesto, que no tiene ni malo ni bueno, ni malo ni bueno. ¿Por qué no tiene algo bueno? Porque ahí fue crucificado Jesús. Si hubiese sido muerto con una bazuca, tenemos una bazuca colgada ahí. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Si a usted le gusta tenerlo, no tiene nada de malo. Para serle sincero. No es que por tener la cruz va a ser salvo, o cargar la cruz, no se refiere a esa cruz la que debemos cargar, nuestra cruz. La cruz que debemos cargar es entender que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Esa es la cruz que debemos cargar nosotros, nuestra cruz, no es la cruz de Cristo. Esa cruz que debemos cargar, y esa es a la que el Señor Jesucristo se refirió, no la cruz del madero ahí en el monte donde fue crucificado Jesús, no, en Getsemaní, ahí no, es esa cruz que nosotros debemos cargar. Pero el Señor no está en un madero, fue al trono celestial y está con nosotros, y nos está invitando que actuemos en su misma identidad a desatar el poder de Dios. Fuimos llamados para traer en manifestación aquí a la tierra, traer el cielo a la tierra, la paz, el gozo, la felicidad, la sanidad, milagros, prodigios. Estas señales seguirán a los que creen, no a los pastores, no dice solo a los pastores, a los que creen. Cuando tenemos esa identidad bien firme,
es cuando vemos el poder de Dios actuando en nuestra vida. Le invito a que incline su rostro. Padre Celestial.